Miren, ayer terminamos este ejercicio. Nada más voy a hacer un pequeño ajuste aquí en el diagrama para que muestre todos los métodos que tiene la clase. Cuando empezamos la primera versión del diagrama, nada más pusimos los métodos de proceso, de cálculo y los atributos. Generalmente así yo los voy a dejar cuando hagamos un ejercicio, generalmente así lo voy a dejar el diagrama, pero ustedes sí lo tienen que completar. Cuando ya me hagan un proyecto, tienen que completar el diagrama, y en este caso el diagrama completo sería, aquí me faltan algunos métodos, voy a agregarlos. Entonces, voy a hacerlo de esta manera. Le vamos a agregar, me faltan los métodos, los constructores y el método toString. Ahora, los métodos calcular y área y volumen, normalmente los pongo yo al final, los voy a poner acá al final. Y le voy a agregar los constructores son al principio. Acuérdense que los constructores son métodos, entonces voy a poner así más, el constructor se llama igual que la clase, y no regresa nada, ni siquiera se le pone void, como estos set que regresan void, quiere decir que no regresa nada, pero el constructor no regresa nada, ni void. El primer constructor es el de default, faltaría el constructor parametrizado, se pondría así, y luego sus parámetros, la R que es de tipo doble, y la H que también es de tipo doble. Y luego me faltó el toString también. El toString lo puse después de los get y set. Entonces aquí vamos a agregar el método toString. Que dijimos que pues es un método que ya existe y lo estamos accediendo por herencia, que luego vamos a ver. El método toString regresa un string, ¿sí? Bueno, entonces, este sería el diagrama completo de mi clase. Ustedes, cuando yo les pida en un proyecto, siempre les voy a pedir los diagramas de clase, tienen que poner todos los métodos y tienen que poner así, entre rectángulos, porque a veces ponen rayitas, a veces no ponen nada, a veces me ponen todo junto, o sea, como que diciendo, pues es lo que sea, nada más que se vea. No, el diagrama tiene que dar información para poder codificarlo. Entonces, tiene que ser de esta manera, un rectángulo dividido en tres, la parte de arriba el nombre de la clase, aquí van los atributos, si son privados o públicos, normalmente van a ser privados, sus tipos de datos, todos sus métodos, empezando por los constructores, los get y los set, y el toString y los métodos de proceso, ¿sí? Bueno, ese sería el diagrama completo. Ahora, bueno, resumiendo, en los ejercicios normalmente yo lo voy a dejar así. En los proyectos ustedes me lo tienen que entregar así. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar ahora otro ejercicio. ¿Sí? ¿Lo leen, por favor? Y empezamos con el proceso de abstracción. Primero, identificar los objetos. Es similar a cuando hacemos el análisis en fundamentos de datos de entrada, datos de salida. Es similar, aunque no igual, ¿verdad? Primero, identifiquemos los objetos. Digo objetos, pero podrían ser de una sola clase, o más bien van a ser de una sola clase. Aquí en los primeros ejercicios, normalmente nosotros vamos a crear una clase. A partir de ahí podemos crear varios objetos. ¿El qué? Pueden ser los autos, ¿verdad? Los automóviles. Hay varios candidatos, pero el que engloba la idea principal es el automóvil. Entonces, voy a poner aquí un diagrama. La abstracción la vamos a hacer en base a identificar los atributos que va a tener el automóvil, qué métodos va a tener. En este caso, pues no va, ya ven que en los ejemplos que trajeron, la mayoría decía automóvil, la clase automóvil, método, atributos, color, marca, número de cilindros, y luego métodos, arrancar, detener,
girar. Esa es una abstracción, pero nosotros aquí vamos a hacer una diferente, muy diferente de un automóvil. Entonces, vamos a poner por aquí. Voy a poner el diagrama de clase inicialmente, a ver si con eso es suficiente. Y luego voy a dividirlo en tres, que para indicar en la parte de arriba el nombre de la clase. Y bueno, así. Ya sabemos que aquí va el nombre de la clase, aquí los atributos, que son los datos que va a tener el objeto de esa clase, y acá los métodos, los cálculos que va a hacer. Bueno, entonces la abstracción la vamos a hacer para un auto, aunque en este caso sería un automóvil, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí el nombre de la clase. El nombre de la clase, por estándares, empieza con mayúscula y se expresa en singular, a no ser que por sus características tenga que ser en plural, como Arrays. Arrays es en plural, pero casi todas las clases que hemos manejado, Scanner, Random, Math, JText, Field, todas se expresan en singular. Automóvil. Que vamos a hacer varios automóviles, bueno, esa es otra cosa. Y no se le pone acento porque es un identificador, ¿sí? Es preferible no ponerle acento. Bueno, ¿qué características van a tener nuestros automóviles de nuestro problema? Yo les decía que la diferencia del mundo real y nuestros problemas en cuanto a la abstracción va a ser que en el mundo real nosotros normalmente abstraemos lo que nos gusta, lo que nos interesa. Y acá tenemos que abstraer lo que nos sirve. Bueno, también en el mundo real muchas veces hay que hacer eso. Pero acá siempre va a ser, tienes que hacer una abstracción con los datos que te sirven para el automóvil, en este caso. ¿Qué datos nos sirven para nuestro automóvil? El precio. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Acuérdense que van a ser de tipo privado, el precio. ¿Qué más necesitamos del automóvil? Ahí en el enunciado está prácticamente todo, ¿eh? ¿El qué? A ver, precio final. Miren, más o menos yo les decía que hay una similitud entre los datos de entrada y los atributos y los datos de salida y los métodos. Entonces, ¿el precio final es algo que vamos a preguntar o es algo que vamos a calcular? Vamos a calcular, ¿verdad? Entonces, el precio final creo que iría, pero en los métodos, no en los atributos. El precio no lo vamos a calcular, el precio alguien lo va a proporcionar. Es como un dato de entrada, ¿no? Entonces, bueno, acá voy a poner el precio final. Precio final, ¿qué tipo de dato me regresaría? Un doble, ¿verdad? ¿El precio qué tipo de dato es? Doble también, puede tener centavos, aunque pues sea muy difícil manejar centavos en las transacciones así monetarias, pero contables sí se manejan centavos, aunque sean cantidades muy grandes. Ok, ¿qué otra cosa vamos a poner ahí? El porcentaje de enganche. Entonces vamos a poner aquí porcentaje de enganche. ¿Qué tipo sería porcentaje de enganche? Doble, pues también podría ser doble. Por si se quieren manejar decimales, ¿no? ¿Qué otro? La tasa de interés. O sea, son puras cosas que no puedo calcular. Con eso vamos a calcular. Tasa de interés. ¿Sí? ¿Qué tipo sería la tasa de interés? También, o sea, la tasa de interés casi siempre la oímos así, con enteros, pero sí puede tener decimales. O sea, a veces por las promociones sí puede tener decimales. Entonces va a ser de tipo doble, ¿sí? ¿Qué otro dato necesitamos? Por ahí alguien dijo algo ahorita, ¿no? Las mensualidades o plazo, ¿verdad? El plazo.
¿Cuántas mensualidades? Entonces, el plazo vamos a ponerlo aquí. ¿Qué tipo de dato sería el plazo? Ese sí es un entero, porque pues es número de meses. No van a, ok. A ver, no sé si hay algún otro dato que necesitemos para hacer los cálculos, y los cálculos van a ser métodos. Ya me dijeron el precio final, pero ¿qué otros cálculos tenemos que hacer? El pago mensual. El precio final lo voy a poner hasta el final. Pago mensual. A ver, el promedio. El promedio, a ver, fíjense bien aquí, esto es bien importante de entender. Sí necesitamos el promedio porque ahí nos están diciendo que el promedio, pero ¿por qué no podría ir como un cálculo en la clase de automóvil? ¿Por qué no debería de ir? Sí lo podemos poner y hacer algo extraño para que sea cálculo. Pero acuérdense que estamos haciendo la abstracción de un automóvil. Porque el promedio involucra a varios automóviles, no a uno solo. Entonces, es como, por ejemplo, si yo quiero hacer la abstracción de un alumno de mis clases, a lo mejor pondría nombre y calificación, por decir. Pero si quiero calcular el promedio de la calificación, eso no tiene que ver con un alumno, sino que es todos los alumnos o muchos alumnos. Entonces, el promedio no podemos ponerlo como un método de la clase porque es un solo automóvil, no son automóviles, es un solo automóvil. Y para el promedio necesitamos manipular varios objetos automóviles. Tal vez pudiéramos tener una clase que manejara un arreglo de automóviles y esa clase sí que tuviera un método que calculara el promedio. ¿Sí? Porque sí vamos a tener arreglos de objetos, ¿eh? Muy bien. ¿Qué otro dato? El promedio, pues, sí lo vamos a calcular, pero no como parte de los métodos de la clase. ¿Qué otro dato? ¿El importe cuál? Dice su precio, tasa de interés, saldo insoluto. Bueno, ahí apareció eso, luego a ver si lo entendemos, ¿no? Vamos a poner aquí saldo insoluto. Insoluto. También va a ser de tipo doble, ¿no? ¿Qué otro? Ahí falta algo, se me hace. Está el saldo insoluto, los intereses, ¿verdad? Los intereses. Entonces, aquí le voy a poner importe intereses, ¿sí? Para no confundirme con la tasa de interés. Importe intereses. También va a ser de tipo doble. Luego, ¿qué otro? Se me hace que falta otro por ahí. Dice, diseña una aplicación para calcular, ¿qué dice aquí? El importe del enganche. También, entonces vamos a poner aquí importe de enganche. Ahorita lo hacemos un poquito más grande. El saldo insoluto, ya lo tenemos aquí, el saldo insoluto. Los intereses, el importe de intereses. El precio final, ya lo tenemos aquí. Y pago mensual. Pues creo que ya es todo, ¿no? Pago mensual, precio final. Incluyendo el promedio, bueno, dice que para 3 automóviles, luego vamos a crear 3 objetos de esa clase. Muy bien, creo que ya es todo, aunque yo pienso que en los atributos sí haría falta otra cosa, ¿no? Sí necesitamos todo lo que me dijeron, el precio. Con todos estos, se supone que con todos estos atributos yo tengo que poder hacer todos estos cálculos, pero falta algo importante aquí, que tal vez no se ve en el enunciado. ¿Cómo voy a identificar un automóvil? O sea, yo voy a crear automóviles que traigan esos atributos, pero ¿cómo identifico un automóvil con otro? Bueno, puede ser con el nombre del objeto, ¿verdad? En el código, pero ya en la aplicación
Normalmente es como si yo ahorita dije, voy a hacer una abstracción de los alumnos. Y luego dije su nombre y su calificación. Normalmente vamos a requerir una identificación para el objeto, en este caso para el automóvil. Entonces, yo voy a agregar aquí un atributo que voy a llamar descripción. Esa descripción va a ser, pues, cómo identificar el automóvil. Va a ser, ¿qué tipo de datos sería? String, ¿verdad? A ver, jóvenes, se oye mucha plática por ahí. No creo que estén platicando de la clase. Miren, yo sé, una de las cosas que no me gusta de estar así es que nomás estoy sentado. No me gusta estar sentado tanto. Cuando yo daba las clases en el pizarrón, era un poco más fácil darme cuenta. Ahorita, yo sé lo que hacen, yo sé lo que hacen. Aunque ustedes creen que no me doy cuenta. Pero a final de cuentas, pues no les digo nada porque ¿quiénes van a resultar beneficiados o perjudicados? Pues ustedes, ¿no? Entonces yo sí les pediría que si están en clase, traten de atender la clase. Si no quieren estar en clase, pueden llegar, decir presente y se pueden salir y platicar y jugar y hacer todo lo que quieran allá afuera. Porque no, no quiero estar encima de ustedes cuidándolos, a ver qué hacen, a ver, o si lo hacen o si no lo hacen. Entonces ahí nomás les encargo eso. No me gusta mucho estar así, pero tampoco me gusta que estén en clase y que estén pues en otra cosa, ¿no? Bueno, ya tenemos eso. ¿Para qué nos va a servir eso? Se supone que yo tengo que analizarlo y verlo si no me falta algo. Posiblemente cuando empiece a codificar o empiece a hacer cálculos, me dé cuenta de que me hace falta algo. Entonces, para tratar de prevenir o de prever si me hizo falta algo, vamos a crear un objeto, ¿sí? Vamos a crear un objeto como si ya tuviéramos el código y ya tuviéramos la manera de hacerlo. Entonces voy a poner aquí en un lado, a ver, voy a poner aquí en un lado, pues esto mismo. A ver, voy a hacer una copia aquí, pero de un objeto, ¿sí? Entonces voy a cambiar aquí todo esto. Bueno, vamos a suponer que yo voy a hacer ya un automóvil. Voy a crear un objeto que va a tener todas estas características. A lo mejor, voy a poner los datos que tendrían estas variables. Vamos a poner, no sé, un bocho azul. ¿Cuál fue el último bocho que apareció en el? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Vas a ponerlo un 1900, no, mejor uno más reciente. Un automóvil más reciente. Un Tsuru, ni tan reciente, ¿verdad? Un Tsuru rojo de 2004. Es un automóvil usado, ¿verdad? ¿Qué precio tendrá un automóvil Tsuru de? Estoy poniendo aquí los. Okay. Hagan de cuenta que en una agencia hay un Tsuru rojo 2004 y lo están vendiendo. ¿A cuánto creen que está el precio? O sea, ¿cuánto? Ahí tiene un letrero que dice precio. ¿Cuánto creen que diga ahí? A ponerlo de este color. ¿Alguien que sepa de carros? Que nos diga un aproximado. Es una prueba nada más. Me dijeron ahí 20,000 pesos, ¿no? 30,000. Vamos a ponerle 30,000, ¿sí? Y luego, ¿qué dato sigue? Estoy poniendo los datos que corresponden a cada atributo. Porcentaje de enganche. ¿Qué porcentaje de enganche? No, cuando vamos a una agencia, a un lote de autos, ¿cómo cuánto pedirán de enganche? Digo, a lo mejor nunca hemos ido, pero nos podemos dar cuenta. ¿Cuánto? ¿90? No, mejor lo compro de contado. Digamos un 20%, ¿sí? 20% de enganche. Luego, ¿qué tasa de interés? Aquí sí va tasa de interés. La tasa de interés, pues hay que recordar el concepto de la tasa de interés, ¿no? Si nos cobrara el 100% de interés, pues va a salir al doble, ¿verdad? Si me cobra el 50% de tasa de interés,
serían la mitad de eso, 15,000. Pero se supone que me va a cobrar esa tasa de interés sobre lo que no le he pagado. Ahorita, con estos datos tenemos que llegar a estos resultados antes de empezar el código para a ver si nuestra abstracción y nuestros elementos que pusimos son todo lo que necesitamos. Bueno, la tasa de interés, miren, en los carros nuevos, la tasa de interés es muy variable, pero más o menos anda entre un 10 y un 20%, por decir. En los carros usados, no sé, hace mucho que no me entero de los carros usados. Vamos a decir que se va a manejar una tasa de interés del 16%. Este es anual. Las tasas, los porcentajes, las tasas se manejan normalmente anualizados. Eso hay que considerarlo en los cálculos. Luego, ¿qué plazo? ¿A cuántos meses me lo venden el sur? A 24 meses. A 2 años. ¿Sí? Si yo tuviera los 30,000, pues ni me preocupaba del todo lo demás. Llego, le doy los 30,000 y me dan mi suru rojo, ¿sí es rojo? Y ya, ¿verdad? Bueno, en el código le vamos a llamar, yo le voy a llamar así, suru. Así se va a llamar mi objeto, suru. Y va a poder calcular todo esto. Es lo que vamos a averiguar ahorita. Si con estos datos vamos a poder calcular todo lo que nos piden. Ok, entonces vamos a hacerlo con datos, que luego lo tenemos que transformar con las variables, con los atributos. A ver, ¿cómo calcular? ¿Qué es lo primero que puedo calcular? De todo lo que aparece abajo. ¿Cuál? ¿Ya directo lo puedo calcular? Lo primerito que puedo calcular. Pues el importe del enganche. ¿Cuánto va a ser de enganche? Cuesta 30,000, pero te estoy pidiendo el 20% de enganche. Entonces, vamos a poner aquí el importe del enganche. Enganche es igual. ¿Cómo lo calculamos el importe del enganche? Vamos a hacerlo con los datos. Es más fácil verlo con los datos. Luego lo tenemos que poner con variables. ¿Cuánto sería? 20,000 por ¿cuánto? ¿Cuánto es de porcentaje de enganche? 20, ¿verdad? Pero ¿a poco así va a ser? Mande. Ah, me equivoqué. Ah, qué bien. Si estamos aquí, ¿verdad? 30,000 por 20, gracias. Pero así, ¿se imagina que calcular así el enganche? Falta entre 100, ¿verdad? Entre 100. ¿Alguien me ayuda con esa operación? 6,000. Gracias. 6,000. De los 30,000, tú me tienes que dejar 6,000 de enganche. ¿Cuál cálculo podríamos hacer enseguida? Es que esto que estamos haciendo lo tenemos que reflejar en los métodos de la clase. El importe de interés. A ver, los intereses, ¿sobre cuánto me los van a cobrar? ¿Sobre los 30,000? Se supone que si vale 30,000, pero yo le doy 6,000 en este momento de enganche, pues eso ya no genera interés. Pero ¿cómo calculamos el pago mensual? A ver, ¿cómo dijiste? Los 30,000 menos los 6,000. Pues sí, pero eso estaría padre si no me ahí no me cobrarían intereses. Ese si no me cobraran intereses, pero me están cobrando intereses. A lo que resta nada más. No me van a cobrar interés sobre los 30,000, sino sobre los 30,000 menos los 6,000. ¿A eso cómo se le llama? 30,000 menos 6,000. Es el saldo insoluto. Saldo insoluto, y lo pongo así, pues porque está en el dominio del usuario. Sí, cuando yo le pregunto al usuario, ¿qué es el saldo insoluto? Me va a decir, pues es lo que me queda de ver. Y pues me lo hubiera dicho así, ¿verdad? Lo que me queda de ver. Pues no, porque en el contexto de él se maneja saldo insoluto. Saldo insoluto quiere decir que no está solucionado, que no está pagado. Entonces, el saldo insoluto, aquí lo estoy poniendo como variables, pero realmente son métodos, ¿verdad? El saldo insoluto, ¿cómo lo calculamos? Los 30,000 le restamos ¿cuánto? Los 6,000 porque eso ya se los pagué. ¿Y esto cuánto nos da? 24,000. Saldo insoluto son 24,000. Eso es lo que quedas debiendo.
Y a eso le vamos a aplicar los intereses. ¿Sí? Ok, entonces vamos a calcular ahora qué? El importe de interés. Importe de intereses es igual a qué? 24,000 por ¿cuánto? Por 16. ¿Sí? Por 16, pero acuérdense que, bueno, es una tasa mensual, perdón, anual. Las tasas que se manejan, cuando ustedes vean tasa de interés de una tarjeta son anuales. Y luego eso ya, si lo necesitamos mensual, hay que convertirlo, ¿verdad? Entonces, esos 16 son en el año. Te voy a cobrar un 16% en un año. En 2 años más o menos va a ser el 32%. Pero nosotros lo podemos poner así más o menos. ¿Cómo lo calcularíamos? Los intereses que va a pagar. Fíjense, sería 16, pero entre 100, ¿verdad? ¿Por qué entre 100? Porque es porcentaje. Para que en lugar de multiplicar por 16, va a multiplicar por punto 16. Y luego entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque como dije que es anual, lo estoy poniendo mensual. Y luego, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? ¿Por cuánto? O sea, al decir 16 entre 100, entre 12, estoy calculando la tasa de interés del mes. Pero ¿cuántos meses me va a tardar? 24. Me va a tardar 24 meses. ¿Sí? Entonces, a los 24, bueno, aquí coincidió 24-24, es una coincidencia. A lo que debo, a lo que quedé debiendo, porque no lo pude pagar, si lo tuviera, pues lo pagaba y me olvidaba de los intereses. A lo que me faltó pagar, le estoy aplicando una tasa del 16%, pero mensual, y lo estoy multiplicando por el número de meses, para que me dé el total de intereses que va a pagar. ¿Me hacen, por favor, esa operación? ¿7,680, sí? Sí, está bien, lo confirmamos, gracias. Quiere decir que por no tener el dinero completo, en 2 años yo voy a pagar 7,680 pesos. Es lo que me va a salir no tener el dinero ahorita. Bueno, ese es el importe de intereses. Ya tenemos el importe de enganche, el saldo insoluto, el importe de intereses. Ahora, ¿cómo calculamos el pago mensual? ¿Cómo sería? ¿Cuánto voy a pagar cada mes? ¿Qué es lo que le tengo que pagar a la persona que me lo vende? Le tengo que pagar lo que quede de pendiente, los 24,000, más cuánto, más los intereses, ¿no? Entonces serían, vamos a sumar los 24,000 más los 7,680 y lo voy a dividir ¿entre cuánto? Porque al final, cuando uno compra algo a plazos, muchas veces lo que nos interesa es cuánto voy a pagar cada mes para ver si puedo o no. Pero a veces no nos fijamos en la tasa de interés. A veces nada más, no, sí puedo, y nos están cobrando un montón de intereses, o sea que nos está saliendo muy caro, ¿no? Ahí entre cuánto lo voy a dividir. Entre 24. ¿Sí? Cada mes cuánto voy a pagar, por favor. 1,320. 1,320, gracias. Eso es lo que voy a pagar cada mes. ¿Sí? Cuando cada mes yo pagué 6,000 y luego cada mes voy a pagar 1,320, entonces, ¿cuánto voy a pagar al final? ¿Cuál es el precio final? ¿No han visto los TikTok que dicen, pedí un préstamo en Coppel de 10,000 pesos y me pagué terminando 38,000 pesos? Pues por la tasa de interés, son muy altas en esos préstamos. Aquí, ¿cómo sería el precio final? Pero ¿cómo lo calculamos? Los 24,000. Sí, hay diferentes formas de llegar, ¿no? Creo yo, puede ser también. Creo yo que la que debe ser más directa es lo que me costó más los intereses, ¿no? A ver, yo voy a hacerlo de esta manera. Lo que me costó, pero como no lo pude pagar todo, me cobraron intereses. ¿Será así?
37,680. Por ahí alguien dijo, el número de meses por 24 más, si quieren hagan la operación que se les ocurrió y nos debe dar lo mismo. Yo estoy tomando lo que creo que es más directo. O sea, al final el carro no te salió en 30,000 pesos, te salió en 37,680. Pero nada más que esa diferencia, pues la pagaste mes por mes, ¿verdad? No es exactamente como se hace, un préstamo en un banco o cómo se paga mensualmente en un... Ahí los intereses se aplican sobre saldo insoluto. Se supone que yo cada mes aporto un poquito al capital y el capital baja y sobre eso me cobran el interés. Cada vez debería ser menor ese es cuando se aplica el interés sobre saldo insoluto. Aquí lo estamos aplicando sobre el saldo insoluto, pero inicial, no el que se va generando cada mes. Bueno, si ustedes se fijan, la complicación de esto, aparte de la abstracción, fue entender cómo se hacen, porque está en un contexto, en un dominio que no es del nuestro, no sabemos cómo se hace eso y no podemos decir, pues no, mejor no hago nada porque yo no sé nada de intereses ni de saldos insolutos, no sé nada de eso, pues mejor no hago nada. Pues no, si estamos con ese plan, en ese plan, pues nunca voy a hacer una aplicación, ¿verdad? Porque normalmente va a ser una aplicación de algo que no entiendo, que no conozco. Tengo que investigar. Salud. Bueno, esto lo tenemos que reflejar en código. Vamos a codificar. A ver, vamos a crear un proyecto por aquí. Lo voy a dejar así. Por ahí. Lo voy a dejar por ahí porque lo vamos a necesitar como referencia. Y esto vamos a empezar un código, ¿sí? Un nuevo proyecto. Entonces quito y vamos a crear uno que se va a llamar PA 2024-0919 aplicación automóvil. Bien. Luego, pues vamos a empezar por codificar la clase. Aquí tenemos nuestro diagrama. Vamos a agregar una clase. En el paquete de fuentes, botón derecho, New, Java Class. La clase se va a llamar automóvil. ¿Sí? Bueno, voy a indicar con comentarios todos los elementos que va a tener nuestra clase. Va a tener los atributos. Luego, vienen puros métodos, pero primero vienen los constructores. Luego los métodos getSet. Incluyendo el toString ahí. Y luego ya los métodos de cálculo. Eso es lo que lleva nuestra clase. Muy bien, entonces los atributos son los que ya están indicados aquí en el diagrama, con su tipo de dato y todo. Entonces diríamos aquí. Private, el menos quiere decir private. Y luego, descripción. No, private, string, descripción. Y así, les decía que se acostumbra, aunque sean del mismo tipo de dato, poner un atributo por cada renglón. Entonces, private, doble, y el precio. Y luego, private, doble, porcentaje de enganche. Private, doble, tasa de interés. Y private in, este es entero, plazo. Por ejemplo, aquí le podemos poner un comentario que esta es anualizada, ¿verdad? Y aquí el plazo está en meses. Y ya, ¿verdad? Bueno, dijimos que normalmente vamos a poner dos constructores.
El primer constructor es el de default, no lleva parámetros y por lo tanto tenemos que inventarle, bueno, es decir, tenemos que asignarle valores a los atributos, valores por default. Entonces, vamos a poner el primer constructor. Un constructor es público, no lleva nada, ni siquiera void de tipo de regreso. Se llama igual que la clase. Y en este caso no va a llevar parámetros, por eso son el puro juego de paréntesis. Y ya a cada atributo le vamos a poner un valor. Empezando por la descripción. La descripción, podríamos ponerle una cadena nula. Y a veces, como ayer les decía, el hecho de que hayamos visto los get y los set y los constructores, pero tal vez todavía no encontremos una justificación o una utilidad. Y es el caso del constructor por default. ¿Para qué nos serviría un constructor por default si va a poner puras mentiras, podríamos decir, o puras cosas por default? Bueno, pues muchas veces sí nos va a servir. De todos modos lo tenemos que poner. Entonces aquí, en la descripción, a mí no me gusta poner una cadena nula, porque luego cuando hago uso de este constructor y quiero mostrar si se creó el objeto bien y despliego la descripción, pues no sale nada. Entonces, por eso yo la descripción normalmente le voy a poner no identificado. Así, ya sé que si sale una descripción no identificado, es que se usó el constructor por default. Luego, vendrían el precio. El precio, pues es 0. Estrictamente hablando, pues es un doble. Y luego el porcentaje de enganche, pues también es un doble. La tasa de interés es un doble. O con el 0 estaría bien también. Y el plazo es un entero. Entonces, este quedaría así. Ese es el constructor por default. Es el que nos pone Java si no pusiéramos ningún constructor, pero como si vamos a poner otro, entonces tenemos que poner el de default. Entonces, este es el de default. Luego, tenemos el otro constructor. Este constructor va a ser el parametrizado. El parametrizado quiere decir que va a recibir un parámetro por cada atributo. No tiene que ser siempre así, porque se imagina que tuviera 30 atributos, poner un constructor con 30 parámetros no sería muy práctico. Pero se ponen normalmente decía yo que se pueden crear muchos constructores y cada constructor puede poner los parámetros que requiera para crearlo de cierta forma. Pero cuando son poquitos parámetros, pues sí podemos ponerlos, perdón, poquitos atributos sí podemos ponerlos todos, como en este caso. Vamos a poner en el orden en que viene aquí un parámetro de tipo string. Intencionalmente no le voy a poner el mismo nombre que los atributos. Sí se puede, pero tendríamos que ver un concepto que todavía no llegamos a eso. Entonces, le voy a poner aquí desc de descripción como abreviado. Y luego voy a poner el precio, es un doble. Voy a poner así pre. Y luego otro doble, que sería el porcentaje de enganche, lo voy a poner así, en. Otro doble que es la tasa de interés, no le voy a poner tasa. Y un entero, que es el plazo, le voy a poner aquí meses. ¿Sí? Bueno, estoy poniendo un parámetro por cada atributo y claro, pues me voy en el orden en que están para entenderlo más fácilmente. Y entonces el objetivo de este constructor es que le pase cada uno de estos parámetros a los atributos. Bueno, vamos a ponerlo por ahí. Sería la descripción, acuérdense que del lado izquierdo va el atributo para que llegue a la información que viene en el parámetro. Desc. Así, ¿verdad? Y luego, precio es igual a pre. Y después, porcentaje de enganche es igual a en. Luego, tasa de interés es igual a tasa. Y los meses sería el plazo. El plazo es igual a los meses. Este es el constructor parametrizado.
Muy bien. Y entonces, ya quiere decir que nosotros vamos a poder crear un objeto con el constructor por default, aunque va a traer puros ceros y no identificado, o lo podemos crear con el segundo constructor. Bueno, vas a poner los métodos getSet. Estos son un poquito laboriosos, los métodos getSet. Por cada atributo vamos a poner un get y un set. Podemos poner primero todos los get y luego todos los set, o el get y el set de cada atributo. Voy a poner primero todos los get, ¿sí? Entonces, el primero, métodos son públicos. Estos no son constructores y regresan algo. Entonces, string. Este va a regresar una cadena. Y por estándar, a los nombres de los métodos get se les pone el prefijo get y luego el nombre del atributo, que en este caso, ¿cómo se llama? Descripción. ¿Sí? Y no requiere parámetros. Mande. Aquí está. Gracias. Descripción. ¿Y qué va a hacer este método? Va a regresar la descripción. ¿Sí? Ahora, pueden decir, bueno, es que como que un método get, pues no tiene mucho sentido porque nada más regresa el valor. Bueno, en primer lugar, sí tiene sentido porque para permitir que el atributo sea privado. Y en ocasiones sí procesa algo de información para regresar un valor. Ahorita normalmente no lo vamos a hacer. Regresa simplemente el valor del atributo. Entonces vamos a agregar el otro, así uno por uno. Public doble. Ahora se vaya. Get precio. Y el precio, lo que va a regresar, que es, pues el precio, ¿verdad? El atributo precio. Vean cómo los atributos los ponen en un color diferente. Digamos, los parámetros los pone en negro porque los parámetros son locales al constructor, pero los atributos son generales para toda la clase. Cualquier método de la clase puede hacer uso de los atributos, por eso los pone en ese color. Bueno, vamos a poner el siguiente, ¿qué sería? Public doble, ¿qué sigue? Porcentaje de enganche, get porcentaje enganche. No tiene que ser así como lo estoy haciendo. Normalmente así se hace, es el estándar de poner el prefijo get y el nombre del atributo. A veces el nombre del atributo es impronunciable o está muy raro. Entonces le podemos dar otro nombre, ¿verdad? Sí se va a llegar el caso tal vez en donde, caray, este atributo tiene este nombre por esta razón, pero el get como que no se puede llamar así porque no se le va a entender. Bueno, entonces aquí sería return, ¿qué? Porcentaje de enganche, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora, esos, insisto, yo no los puse en el diagrama, ¿eh? Yo el diagrama lo voy a dejar así, pero si ustedes me entregaran esto como proyecto, el diagrama debería tener todos los get y los set y los constructores. Yo aquí nomás estoy dejando los atributos y los métodos de proceso. Generalmente así lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Bueno, entonces, public, aquí sería doble, ¿qué? Get, ¿qué sigue? Tasa de interés. Tasa de interés. Entonces aquí le pondríamos return, tasa de interés. Obviamente debe corresponder el tipo de regreso con el tipo del atributo. ¿Cuál sigue? El plazo. Ese regresa un entero. Get plazo. Y este va a regresar el plazo. Así, ¿verdad? Esos son los métodos get. Ahí es bien tarde, ¿verdad? Bueno, ¿cómo pondremos los métodos set? Public. Los métodos set no regresan nada. Ponemos void. Y voy a empezar por la descripción. Sería set, también lo mismo. Se pone el prefijo set. Acuérdense que los métodos set ponen información. Por lo tanto, necesitan un parámetro que es el valor que se le va a poner al atributo. Entonces aquí sería set descripción. ¿Qué va a poner la descripción? Pues va a poner, ¿qué va a hacer el set descripción? Va a poner la descripción que venga en el parámetro. Eso se lo envió la aplicación para que se lo pusiera al objeto. Entonces aquí sería un parámetro de tipo string y
intencionalmente el nombre del parámetro lo estoy poniendo diferente del nombre del atributo. Y entonces aquí tendremos que hacer esta asignación. Descripción es igual a desc. Así va. Bueno, yo sé que lo voy a hacer muy rápido, pero para no quedar a medias esto, vamos a poner public void set, ¿qué sigue? Porcentaje. No, sigue el precio. Precio. Digo, no tiene que ir en orden, pero es mejor. Aquí va a recibir un parámetro que se llama pre. Y aquí lo único que va a hacer al precio del objeto, le va a asignar el precio que viene en el parámetro. Luego, sigue el porcentaje de enganche. ¿Sí? Todos los métodos set reciben información porque es la que van a poner al objeto. Entonces aquí va a recibir un doble por enganche. Así lo voy a dejar. Y lo que vamos a hacer es que en porcentaje de enganche le vamos a asignar el parámetro que viene ahí. Hagan de cuenta, esto que estamos haciendo es como en el constructor, pero de uno por uno. En el constructor fue todo junto. Aquí es de uno por uno. Entonces aquí es porcentaje de enganche, que es el parámetro, ¿sí? Bueno, falta nada más dos, ¿no? Public, ahora void, porque no va a regresar nada. Set, ¿qué sigue? Tasa de interés. Tasa de interés va a recibir un valor de tipo doble, que va a ser una tasa. Y lo único que va a hacer este método es tomar esa tasa y asignársela al atributo tasa de interés. Tasa de interés es igual a tasa. Y por último, que va a poner el plazo. El plazo, bueno, será set plazo. Y lo que va a recibir es un entero, que son los meses. ¿Así? ¿Y qué va a hacer este método? Tomar meses y pasárselo al atributo plazo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Fueron los métodos get y set. Ya pusimos atributos, constructores, los métodos get y los métodos set. Mañana le seguimos con lo demás, ¿no?